Buenas tardes. Bueno, una alegría todas las visitas que tenemos, desde allá de Carapachay, también de Villa del Parque, para aquellos que de acá y de Villa del Parque que no lo saben. Villa del Parque ha sido una de las iglesias que ha colaborado con la fundación acá en Santa Teresita. Incluso creo que las sillas que tenemos, las primeras, ¿no?, son ofrendadas por ellos. Así que Dios los ha usado junto con otras iglesias, Quilmes, Hurlingham, bueno, y Carapachay fue la iglesia que ha fundado esta iglesia, pero los ha usado, así que lindo verlos y que cuando estén por acá nos visiten. La verdad nos da mucha alegría. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Santiago, la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1, vamos a estar estudiando versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Oramos primero y luego leemos. Amado Dios, como cantábamos, ¿quién es como tú? ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Nada en esta tierra, en este mundo, en este universo, se puede comparar contigo, Señor. Lo que tú has hecho al enviar a tu Hijo a morir por pecadores que te odiaban es impresionante, Señor. Tú eres amoroso, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Señor. Por la eternidad no nos cansaremos de estudiar sobre tu persona, de conocerte cada día más. Señor, nunca, ni por la eternidad podríamos terminar de conocerte porque tú eres infinito. Qué precioso, Señor, pensar en ti, en tu persona, en quién tú eres. Y rogamos, Dios, por favor, que ahora tú nos permitas, al estudiar tu palabra, conocerte un poco más, Señor. Maravillarnos un poco más con tu persona, Dios. Rogamos que tú nos quebrantes, nos consueles, nos confortes. Tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en medio nuestro, como cantábamos, que tú nos edifiques. Y también oramos, Dios, como cada domingo, por aquellas personas que no te conocen, que tú les des vida, tú les llames, Dios, al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo de la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Según el contexto en el cual nos encontramos, tenemos un concepto de lo que es un cristiano piadoso. Si yo te dijese hoy, por favor, ¿me podrías definir qué es un cristiano piadoso? ¿En qué consiste la piedad? Bueno, quizás algunos me respondería, quizás si estamos en un contexto pentecostal, capaz un cristiano piadoso lo definiríamos como alguien que habla en lenguas, como alguien que llora, como alguien que tiene ciertas manifestaciones en la reunión, y diríamos, ese es un cristiano piadoso, porque tiene estas manifestaciones. Quizás diríamos, bueno, porque toca un instrumento, porque está en la alabanza, porque tiene un misterio. Quizás si estuviésemos en un contexto más conservador, como el nuestro, diríamos, bueno, una persona piadosa es aquella que lee muchos libros. Entonces diríamos, si una persona lee muchos libros, nos cuenta todo lo que lee, diríamos, este es un cristiano piadoso. O un cristiano piadoso en nuestro contexto sería alguien que estudia en un seminario, quizás. Alguien que escucha a ciertos predicadores. Y así podríamos seguir. Tenemos conceptos de lo que es un cristiano piadoso, moldes, donde determinamos o
pensamos, por ciertas características, que una persona es piadosa o no es piadosa. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasaría si esa persona que habla en lenguas, digamos, luego sale de acá y maltrata a su familia? ¿Diríamos que es alguien piadoso? O si esa persona que lee muchos libros está inmerso en la inmoralidad sexual. O si esa persona que está en la alabanza o toca un instrumento es un iracundo. ¿Diríamos que es un cristiano piadoso? Entonces nos preguntamos, o quizás sería bueno que vos te preguntes: ¿sos un cristiano piadoso? ¿Y cómo definirías si sos o no sos un cristiano piadoso? ¿Hay alguna manera, hay una norma? ¿Cómo yo podría definirlo? ¿Cómo vos podrías definirlo? Bueno, Santiago, en estos versículos, nos va a mostrar cuál es la verdadera piedad, en qué consiste ser un cristiano piadoso. Así que Santiago nos va a decir en qué consiste la falsa religión, o en qué consiste la falsa piedad, y en qué consiste la verdadera religión o la verdadera piedad. Recordemos que Santiago comenzó a hablarnos en su carta de que la fe verdadera, un cristiano verdadero, un cristiano piadoso, es aquel no solamente que teoriza, sino que vive lo que cree. Eso nos va a decir Santiago por toda la carta. Y ya Santiago comenzó a hablarnos de eso. Si ustedes miran en capítulo 1, versículo 22, dice, 19 al 21 dice que debemos escuchar la palabra. Pero en el versículo 21 dice: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. Entonces ya Santiago nos empezó a hablar de que la verdadera religión, la verdadera piedad, el hombre piadoso, es una persona que vive lo que cree. Y ya Santiago nos dijo que si una persona no vive lo que cree, se engaña a sí mismo. Una persona que dice algo, cree algo, pero luego no vive, esa persona se engaña a sí mismo. Más adelante nos va a decir, en capítulo 2, que una persona que tiene una declaración doctrinal correcta, pero no vive lo que cree, no es mejor que un demonio. Así que para Santiago, la persona piadosa no es aquella persona que teoriza, sino es aquella persona que vive lo que cree, que vive a la luz de lo que las Escrituras enseñan. Por eso en nuestro texto, Santiago nos va a decir que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Así que lo primero que vamos a ver en este texto es en qué consiste la falsa piedad. ¿Cómo vos o yo podríamos darnos cuenta si tenemos una falsa piedad? Como Santiago lo va a decir ahí en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Ese se cree, la palabra ahí se cree, es pensar algo uno mismo. O sea, si vos tenés un concepto de vos mismo. Esta palabra se usa en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento para hablar de esto. Por ejemplo, Pablo la usa en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Él dice: porque el que se cree ser algo, la misma palabra acá, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que piensa que tiene una piedad que no tiene, se engaña a sí mismo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice el apóstol Pablo: el que piensa estar firme, el que se cree maduro, el que se cree que no puede caer en pecado, que no va a tropezar, tiene un concepto de sí mismo, dice Pablo, mire que no caiga. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, se usa la misma palabra. Si alguno se imagina que sabe algo, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que Santiago introduce acá a alguien que tiene un buen pensamiento de sí mismo, alguien que se cree religioso. Quizás nuestra característica suele ser que nosotros solemos pensar bien de nosotros mismos. Solemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Por qué le dice Pablo esto a los romanos? Porque es lo que solemos hacer. Solemos pensar de nosotros mismos que tenemos una piedad que quizás no tenemos, que somos demasiado fuertes para no caer en pecado. Hablas con alguien y le decís, hermano, tenés cuidado con esta situación, no, esto a mí no me va a pasar. Yo no voy a caer en este pecado. No, esto yo ya lo sé. No, yo puedo darme estas licencias sin que pase nada. Así que Santiago está hablando de esta persona. La palabra ahí religioso, si alguno se cree religioso, quiere decir mostrar piedad o devoción hacia una deidad. La palabra ahí religioso tiene que ver con ciertos actos externos. Por supuesto, sabemos que Santiago le escribe a una audiencia judía, judíos cristianos, pero ellos tenían muy arraigado, por supuesto, ciertas prácticas del judaísmo. Así que cuando Pablo le habla de Santiago le habla de religiosos, si uno se cree religioso, está hablando de personas que practican cierta devoción. No sabemos específicamente a qué Santiago se refiere, pero quizás estas personas practicaban la oración, porque la Biblia habla mucho de que se debía hacer, practicaban el ayuno, practicaban la adoración en comunidad. Quizás estas personas tenían un alto concepto de las Escrituras. Son personas que de manera externa tenían cierta apariencia de piedad. Son estos actos externos religiosos que a ellos les llevaba a concluir que eran personas piadosas. Quizás, poniéndolo en nuestro contexto, esta persona no falta a la iglesia ningún domingo, escucha 3 sermones por día, lee su Biblia todos los días, ora todos los días, sirve en la iglesia. Así que al hacer estas cosas, esta persona llega a la conclusión: yo soy una persona piadosa. Ahora, hay que tener cuidado cuando leemos esto, porque Santiago no está en contra de esas cosas. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, yo no quiero ser un religioso, así que me voy a tomar la vida cristiana a la ligera. Como no quiero ser un religioso, 2 veces por mes falto a la iglesia, para que no piensen que soy un fariseo. Como para que no piensen que soy un religioso, bueno, no voy a leer tanto mi Biblia, voy a mirar un poco más televisión, voy a escuchar tal cosa o a ver tal otra, para que no voy a hablar más de cosas quizás que no edifican, pero no importa, para que la gente no piense que soy un religioso. O Santiago acá no tiene problema con los actos de estas personas. O sea, no tiene problema con que estas personas ayunen, no hay problema. O con que oren, no hay problema. Con que leen su Biblia, no hay problema. Al contrario, está bien. El problema de Santiago no son las cosas que estas personas hacían, religiosas, digamos, piadosas, sino el problema es que estas personas, por un lado, hacían estas cosas que nosotros le daríamos like, diríamos, está bien, es correcto. Estas personas hacían estas cosas, pero no refrenaban sus lenguas, noten. Noten ahí el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, personas de la iglesia, y no refrena su lengua, ahí está el problema. O sea, el problema no está con que esta persona lea su Biblia o ore o no falte a la iglesia. Está bien, no lo hagas. No faltes a la iglesia, lee tu Biblia, orá. Eso es correcto. El problema está con cómo estas personas manejaban su lengua. Probablemente estas personas que hacían todas estas cosas, por otro lado, maldecían a sus hermanos. Dice en capítulo 3, versículo 10, hablando de la lengua justamente, dice Santiago, de una misma boca proceden bendición y maldición. O sea, de una misma boca estas personas alababan a Dios, pero con su boca maldecían a sus hermanos, murmuraban de sus hermanos, se quejaban de sus hermanos. La manera de hablar, nosotros quizás no solemos pensar mucho en eso, pero la manera de hablar refleja lo que somos. La Biblia habla mucho en cuanto a esto. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 23. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice Mateo 12, 37. Porque por tus palabras
serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Así que nuestra manera de hablar refleja lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos aparentar cierta piedad, hacer ciertas cosas en la iglesia que en nuestra casilla concuerdan con un cristiano piadoso, pero luego que nuestra lengua manifieste que somos mundanos. Yo puedo leer muchos libros, puedo estudiar en un seminario, puedo escuchar muchas predicaciones, pero luego estar peleando con personas por doctrina que ni relevancia tienen. Pero me creo piadoso, pero no puedo refrenar mi lengua. No puedo, veo que alguien se me acerca con la intención de discutir por doctrina y no puedo tener la suficiente madurez para no decir nada, para callarme la boca. Creo ya lo he dicho en varias ocasiones, pero he visto pastores de nuestro contexto donde alguien se le acerca, lo he visto, se le acerca con la intención de contender. Y este pastor podría arruinarlo, literal, humillarlo, dejarlo sin argumentos, pero no dice nada, absolutamente, refrena su lengua, porque sabe que esta persona quiere pelear. O si quieres pelear, anda a otro lado. Refrena su lengua. Proverbios habla mucho. Proverbios relaciona el hombre sabio con las palabras. En Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, el que habla, aun cuando vos querés mostrar todo lo que sabés y empezás a hablar tanto, en algún momento metés la pata. El que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que esta persona se cree piadosa, quizás por todo lo que practica, la oración, el ayuno, la lectura, el congregarse, pero esta persona no puede refrenar su lengua. Una persona sabia en la Biblia, una de las características, es que piensa antes de hablar. Piensa. Quizás digo esto que es verdad, pero en este contexto no edifica a nadie. Quizás digo esto que podría argumentarlo bíblicamente, pero voy a contender. Quizás estoy hablando con una persona que no tiene quizás luz en ciertas doctrinas, está aprendiendo, y yo quiero irle ahí con mi doctrina por la cabeza. Bueno, no le digo nada, la dejo pasar. Prefiero hacer silencio. Yo sé que si tiro esta doctrina sobre la mesa, acá se arma la Tercera Guerra Mundial. Y sé que voy a ganar la Guerra Mundial. Pero soy sabio, prefiero no hacerlo. Tengo control sobre mi lengua, eso es un hombre piadoso. Y por supuesto, la persona que habla mucho, generalmente, que no puede refrenar su lengua, generalmente es la característica de un iracundo. Generalmente la característica de un iracundo es que esa persona no puede refrenar su lengua, no puede, lo están ofendiendo, le están diciendo algo que no le gusta y no puede quedarse en silencio. Explota apenas lo ofenden. Y eso concuerda con la característica de Santiago, porque Santiago en unos versículos anteriores habló sobre la lengua y la ira. Si ustedes miran en el versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces nos damos cuenta que, y probablemente acá cuando Santiago vuelve a hablar de que esta persona hace actos piadosos, pero no refrena su lengua, podemos imaginar que esta es una persona iracunda. Podemos imaginar que esta es una persona que viene a la iglesia, no sé, siempre le damos la guitarra, pobres los que tocan la guitarra. Toca la batería, toca la flauta, se predica, enseña, pero cuando lo ofendiste,
agárrate. Cuando le dijiste algo que no le gustó, esta persona se te va a venir encima. Estudia la Biblia, sabe mucho de Biblia, pero su problema es que es un iracundo. No puede retener su lengua, no puede refrenar su lengua. Si vos lo ofendiste, te lo tiene que decir. No puede pasar por alto la falta. Dice la Biblia, ¿no?, que el amor, ¿qué va a hacer? Cubrirá, ¿no?, multitud de pecados. Esta persona no puede cubrirlo, no puede. Si vos lo ofendiste, esta persona te lo tiene que hacer saber. Y la característica, generalmente, la característica de una persona iracunda coincidiría con lo que Santiago dice en este texto. La característica de una persona iracunda coincidiría con que la persona aparente piedad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, generalmente el iracundo suele ser, no en el 100% de los casos, pero el iracundo suele ser una persona macanuda, casi siempre. Probablemente si alguien te dice, tal persona es una iracunda, no puede ser, no puede ser. Yo tengo un pariente que no es creyente y es sumamente iracundo, pero no sabes lo bien que le cae a las personas. Le cae, yo no ando revelando que es un iracundo, pero cuando alguien lo conoce y habla, estamos en una reunión familiar y alguien habla con esta persona, es tan macanuda, tan buena onda, tan graciosa, pero no lo ofendas. No hagas algo que le moleste, porque no te va a pegar una piña, pero con sus labios te va a destruir. Y hay una conexión entre estas cosas. Por ejemplo, en Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Generalmente decimos, bueno, no hay que decir malas palabras, está bien, no hay que decir malas palabras, pero ahí no tiene que ver con las malas palabras, tiene que ver justamente con que con tus labios corrompas a una persona. Y en 2 versículos después, no en el 30, en el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Proverbios dice que hay personas que sus palabras son, ¿de qué manera? Como golpes de espada. Así que, cuando nosotros leemos la epístola de Santiago, vemos que ellos no tienen, por eso para mí Santiago podría ser claramente un contexto como el nuestro. Porque cuando leemos Corinto, que ya hemos estudiado varias veces y citado varias veces, nos damos cuenta que ellos sí tenían problemas con la mundanalidad, estaban todos peleados, problemas con dones, orgullo, mucha inmadurez, inmoralidad sexual dentro de la iglesia, según leemos en capítulo 5, alguien que estaba con la mujer de su padre. Bueno, muchas cosas. Pero cuando nosotros leemos Santiago, no hay problemas de eso. Casi que Santiago no refuta problemas doctrinales, ¿se dieron cuenta? No trata la expiación, no trata la deidad del Hijo, no tiene que discutir sobre tantos temas doctrinales como hay en otras cartas. Porque parece que esta iglesia no tiene problemas con su herejía. El problema de esta iglesia, aparentemente, es que ellos tenían prácticas religiosas, pero esta iglesia no tenía una piedad interna. Muchos en esta iglesia no tenían una piedad interna, una piedad de corazón, y es por eso, y esta falta de piedad se reflejaba en su forma de hablar. Así que noten lo que pasa con esta persona. Dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Y de vuelta me llama mucho la atención, porque Santiago habla mucho en esta carta de una persona que se autoengaña. Ustedes noten ahí en el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aparentemente estos hermanos, con estas prácticas externas, no es que engañaban a otros. Estas personas se engañaban a sí mismas.
una de las maneras que nosotros tratamos de reflejar piedad es haciendo cosas. Haciendo cosas. Como queremos ser piadosos, empezamos a hacer cosas externas y en muchas ocasiones no nos preocupamos por nuestro corazón. Solemos medir nuestra piedad solamente por lo que hacemos. Y eso concuerda, hermanos, de vuelta, con las personas iracundas. Porque las personas iracundas suelen ser personas que no pueden refrenar sus labios, dañan a todo el mundo, pero luego son buena onda. Luego sirven en sus casas. Luego te comparten un versículo. Bueno, perdón, sí, hermano, se me fue la mano, tenés razón, perdón. Ya, y siguen como si nada. Suele ser la característica. Me encanta lo que dice Paul Tripp en el libro El llamamiento peligroso. Dice, yo era un hombre iracundo. El problema, dice Paul Tripp, era que yo no sabía que era un hombre iracundo. O sea, se engañaba a sí mismo. Y noten cómo se engañaba. Yo pensaba que nadie tenía una perspectiva más precisa de mí que yo. Y yo simplemente no me veía como una persona iracunda. Piensen en este versículo, se engaña a sí mismo. No pensaba, dice Tripp, no pensaba que fuera perfecto. Y sí sabía que necesitaba a otros en mi vida, pero vivía como si no los necesitara. Cuando Luela es la esposa, cuando Luela se me acercaba con otro ejemplo de esta ira, siempre hacía lo mismo, dice. Me envolvía en mi manto de justicia, activaba mi abogado interno y le recordaba una vez más qué estupendo esposo que tenía. Repasaba mi bien ensayada lista, y bastante larga, por cierto, de todas las cosas que hacía por ella, todas las formas en las que le hacía más fácil su vida. Soy un chico hogareño, no me importa hacer las cosas en la casa, me encanta cocinar, así que tenía muchas cosas a las cuales podía señalar que me aseguraban que no era el chico que ella estaba diciendo que yo era y que yo esperaba que la convencieran de que ella también estaba equivocada. Pero Luela no se convencía. ¿Se dan cuenta lo que hacía Tripp? Lo que hace este hombre acá en Santiago. Hace prácticas religiosas. ¿Por qué Tripp, este autor, este pastor, no podía ver su ira? ¿Por qué? Porque él sacaba su lista de las cosas buenas que hacía. Yo cocino, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago, no soy un iracundo. Mirá, acá está mi lista. ¿Se dan cuenta? Concuerda con esto. Una persona que está, vos no sos piadoso. Mirá tu manera de hablar. ¿Cómo que no soy piadoso? Yo leo mi Biblia todos los días. Yo ayuno. Yo oro. Yo sirvo en tal ministerio. ¿Cómo que no? ¿Cómo me venís a decir que no soy una persona piadosa? Se engaña a sí mismo. Y noten lo que dice Santiago, muy fuerte. La religión del tal es vana. Dice Douglas Moo en su comentario. La religión de esa persona es como idolatría. La religión de esa persona es como idolatría. Y es muy probable que Santiago esté pensando en el contexto de Isaías, donde tenemos esa frase, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice Isaías en capítulo 1, versículo 11. Noten lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y es probable que Santiago tenga este texto en mente, escribiéndolo a un pueblo judío, a creyentes judíos. Dios le dice al pueblo de Israel: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastido estoy de holocausto de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eran cosas que Dios había demandado. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más, dice Dios, vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Noten lo que le dice Dios al pueblo. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice Dios,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Se dan cuenta de lo que dice Dios al pueblo de Israel? Basta, basta, no me vengan más con sacrificios, lo cual Dios había dicho que hagan. Basta de sus fiestas, de guardar el sábado, basta, basta de todas esas cosas. ¿Por qué Dios le dice eso a este pueblo? Porque hacían eso, pero por otro lado menospreciaban al huérfano y a la viuda, lo que Santiago va a decir acá. Hacían estas prácticas externas, y se creían que por eso estaban bien con Dios. Pero Dios le dice, no. Su piedad es superficial. Así que Santiago no está en contra acá de que hagamos estas cosas, sino el punto es, hermanos, si vos haces estas cosas abrazado a tu pecado. Y algo que solemos hacer nosotros es que tratamos de expiar nuestra culpa con actos religiosos. Le hablé mal a mi esposa, pero en lugar de quizás charlar con ella, me voy a leer la Biblia, como una especie de autoexpiar mis pecados. Maltrato a mis hijos, pero sirvo en un ministerio, como para autoexpiar mis pecados. No toco la Biblia en toda la semana, pero estoy a full en mis ministerios, haciendo 1000 cosas en la iglesia, porque quiero autoexpiar mis pecados. Tratamos, hermanos, de autoexpiar, y eso nos engaña. Eso nos hace pensar que tenemos una piedad que no tenemos. Por eso debes preguntarte si te estás engañando a vos mismo. ¿Vos tratás de aparentar tener una piedad que no tenés? ¿Aparentás eso? Quizás el domingo acá en la iglesia saludás a todos con una sonrisa, ¿no? Hermano, bendiciones, y te mostrás muy piadoso, pero ¿qué hay cuando nadie te ve? ¿Qué en tu hogar? ¿Sos una persona que puede pasar por alto la falta? ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? Quizás eso es lo más sencillo de ver la piedad de alguien. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Qué pasa cuando alguien no concuerda con vos? ¿Qué pasa cuando alguien no piensa como vos pensás? Me llama la atención, hermanos, hombres piadosos en la Biblia. Ahí lo vemos a Esteban. La gente apedreándolo, y Esteban, ¿qué está diciendo? No les tomes en cuenta este pecado. Hombre piadoso, hombre que pasa por alto la falta. Ni hablar del Señor Jesús, ¿no? Siendo crucificado. Padre, perdónalos. Ni hablar de Pablo, al final de su vida. En mi primera defensa todos me dejaron solo. ¿Y qué dice Pablo? No les tomes en cuenta, que Dios no le tome en cuenta esto. Se dan cuenta personas que pueden pasar por alto la falta. Así que Santiago nos dice en primer lugar qué es la falta piedad, qué es la falsa piedad, qué es la falsa religión. La falsa religión consiste en que vos aparentes ser algo, hagas un montón de actos piadosos, pero luego no seas un iracundo, luego no puedas refrenar tu lengua. Que tu forma de hablar refleje que no sos una persona piadosa. Pero ahora Santiago nos va a decir en qué consiste la verdadera religión. Noten ahí en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y veamos que ya Santiago, cuando va a hablar de la verdadera religión, noten que la falta de religión es la que se engaña a sí mismo. Pero acá la verdadera religión, en primer lugar, dice que es delante de Dios. Pura y sin mácula, que son palabras paralelas, apunta a las leyes ceremoniales. La religión que realmente le agrada a Dios. La religión que realmente le agrada a Dios, en primer lugar, se vive delante de Dios. A diferencia de la persona que es una cosa en privado y otra cosa en público, la persona que aparenta ser algo que no es, esta persona vive su religión, vive su piedad delante de Dios. O sea, para que vos puedas ser una persona piadosa, lo primero que debes entender, dice Santiago,
es que la verdadera piedad se vive delante de Dios. La verdadera piedad es aquella persona que está consciente que Dios lo está viendo todo el tiempo. La persona piadosa, nos damos cuenta, que no es la persona que está pensando en lo que otros piensan. No le importa lo que otros piensan. Y quizás, si pensamos en la persona más piadosa de todas, por supuesto, el Señor Jesucristo. Y una de las características de Jesús es que no le importaba lo que otros pensaban. Y ahí lo tenemos en Juan 6, donde Él reprende a una multitud, todos se van, y en un sentido no le importa. No le importa. Él está pensando en agradar a Dios. Ahí leemos en Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y los reprende. Ahí está, había un hombre con la mano chueca, torcida, no sé, no la podía extender, con una mano defectuosa. Jesús, ¿por qué no lo sanás el domingo y te ahorrás un problema? ¿Por qué no le pedís el número de teléfono? Y lo buscás el domingo, esperás unas horas y te ahorrás un problema. Porque no me importa lo que otros piensen. No me importa. Lo que me importa es, dice Jesús en varias ocasiones, lo que me importa es agradar a mi Padre. Yo vine acá a agradar a mi Padre, y si agradar a mi Padre implica romper con el status quo de la religión de ese momento, lo voy a hacer. No me importa. Y si eso me va a traer muchos enemigos, como al Señor Jesús le trajo, está bien, no importa. La Biblia nos dice varias veces que Dios mira el corazón. Entonces, si vos sos una persona piadosa, realmente, no vas a estar pensando en lo que otros piensan. Bueno, lo vas a hacer porque todos lo hacemos. Pero en un sentido vas a estar enfocado en lo que Dios piensa. Y una persona piadosa, por ejemplo, si vos te das cuenta que hiciste el ministerio no de la mejor manera, supongamos, tenés que servir al Señor y lo hiciste a medias. Vos sabés que lo hiciste a medias, pero te salió bien. Todos te felicitan por el ministerio. ¿Sabes lo que hace una persona piadosa? No está contento. No está contento. Todos te aplaudieron, te dijeron que sos un fenómeno, pero no está contento. Quizás tuviste que enseñar y no estudiaste como debías. Dios en su infinita gracia, misericordia, bondad, usó ese mensaje. Lo usó porque así es Dios, ¿no? A pesar de nosotros. Y alguien te dice, hermano, qué bendición, gracias por el mensaje. Bueno, ahí decís gracias, Señor, pero vos no estás contento. Si sos piadoso, no estás contento. Porque sabés que eso no ha agradado a Dios. Tu foco no está en lo que otros piensen, tu foco está en lo que piensa Dios. Entonces, a diferencia de esta persona que hace actos religiosos, pero no refrena su lengua, la persona piadosa está siendo consciente de que Dios lo mira. Por eso Santiago introduce diciendo que la religión pura y sin mácula delante de Dios, eso es lo que importa. Lo que Dios piensa, lo que yo pienso, lo que los hermanos piensan, no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa. Es esta, dice Santiago, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y nuevamente vemos que Santiago le escribe a una audiencia judía, y para un judío ocuparse de los huérfanos y las viudas era prioridad 1. Mismo en este pasaje que leímos antes de Isaías 1, 10 al 17, al final de todo, cuando luego de reprenderlo, Dios le dice, ustedes hacen todo esto, pero no se ocupan de los huérfanos, no se ocupan de las viudas. En la ley Dios había instituido que debían ocuparse de las viudas y los huérfanos. Éxodo 22, 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Deuteronomio 27, 19, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Ezequiel 22, 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron. Por eso Dios les reprende. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5:3, honra a ¿quiénes? A las viudas, que en verdad lo son. El primer problema que vemos en la iglesia en Hechos 6, ¿por qué era? Porque descuidaban a ¿quiénes? A las viudas. Entonces esto era muy importante. Y podemos decirlo
¿Por qué esto es tan importante? Porque esto tiene que ver con el segundo mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es ¿qué? ¿Amar a quién? Al prójimo como a uno mismo. La verdadera piedad se muestra cuando nosotros somos piadosos y estamos preocupados en lo que Dios piensa. Una de las características de un hombre piadoso es que piensa en otros. Y de vuelta, qué llamativo que pensamos en Jesús y cuando crucifican, ¿quién está pensando? En otros. Y Esteban lo estaba apedreando, ¿en quién piensa? En otros. Y Pablo al final de su vida tiene que presentar defensa, ¿y en quién piensa? En otros. La piedad se refleja en que estamos viviendo delante de Dios y como consecuencia amamos a otros. Jesús dijo en Juan 17:21 que el mundo iba a conocer que somos sus discípulos si nos amamos, si guardamos la unidad. Pablo dice en 1 Corintios 13, no importa los dones que vos tengas. Ellos pensaban que los dones se medían, que los dones reflejaban piedad y que cuanto más espectacular era el don, más piadoso eras. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Y qué les dice Pablo? Si ustedes tienen el don más extraordinario del mundo, hipérbole, si hablases aún en lenguas, si aún entregases tu cuerpo para ser quemado, si dieses todo a los pobres, si hicieses lo que nadie hace, ese es el punto, pero no tenés amor, ¿qué pasa? No sos piadoso, no sirve, sos como címbalo que retiñe, molesta. Así que nuestra piedad, nos damos cuenta, cuando una persona está viviendo una vida piadosa, nos damos cuenta porque ama a otros. Ama a otros. Y ese es el contexto acá. ¿Por qué Santiago habla de los huérfanos y las viudas? Porque justamente el amar a otros en la Biblia tiene que ver con que amamos a los que no nos pueden devolver. Si no, no es amor. Si yo te hago un favor, te amo, vamos a decir así, porque vos me lo podés retribuir, no te estoy amando. Me estoy amando a mí mismo. Porque ¿por quién lo estoy haciendo? ¿Por vos? No, lo estoy haciendo por mí. Y así se maneja el mundo, ¿no? Le hago un favor a tal persona y después vos me debes ese favor. Pero dice Jesús en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y si vos amás solamente a los hermanos de la iglesia, ¿qué haces de más? Ahora, si vos amás a una viuda, esa viuda no te lo va a poder pagar ni en 100 vidas. Si vos amás a un huérfano, no te lo va a poder volver ni en 100 vidas. ¿Y por qué Santiago resume la verdadera piedad en esto? ¿Por qué Santiago resume la verdadera piedad en visitar a los huérfanos y las viudas? Porque eso es el Evangelio. ¿En qué se resume el Evangelio? En que Dios se hizo hombre para amar a quién, a los que le podíamos devolver algo. A veces decimos, yo quiero vivir para el Señor para devolverme lo que Él hizo por mí. Hermano, por más que vos vivas para el Señor, toda tu familia y todas 100 generaciones, no le vas a poder devolver nada al Señor. No le podés devolver nada. Ni que sirvas 24/7 en la iglesia, ni que des tu plata a quien sea. No podés, no hay manera, no le podés retribuir. A veces tenemos ese concepto, ¿no? Yo quiero hacer esto para devolverle, hermano, no hagas nada para devolverle a Dios. No le podés devolver nada, no se lo podés devolver. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Dios envió a su Hijo a morir por personas que no le pueden devolver nada, nunca. O sea, vos ayudás a una viuda y no te va a poder pagar. Dios envió a su Hijo a morir por personas que no se lo pueden pagar, ni en esta vida ni en la eternidad. Dios envió a su Hijo a morir por personas que le odiaban. Eso es el Evangelio, de eso se trata, de dar su vida. Dios se hizo hombre para dar su vida por otros. Y ahora Dios nos manda a hacer lo mismo. Y de eso se trata el Evangelio, de amar a otros de manera desinteresada. Y ahí lo vemos en estos ejemplos que vi. Personas piadosas amando a otros de manera desinteresada. Y por eso Juan, el apóstol Juan, en su carta en 1 Juan, resume, vos sos un creyente si amás a los hermanos. Si no amás a los hermanos, y lo repite 350 veces, no sos un creyente. ¿Por qué? Porque justamente, si Dios me ha amado así,
Bueno, yo debo amar a otros. De eso se trata el cristianismo. Y Pablo dice visitar. Santiago acá dice de visitar. La palabra visitar no es que pasás por la puerta, hola viuda, ¿cómo estás? Bien, bueno, voy a hablar por vos. La palabra visitar se usa en el Antiguo Testamento para hablar de que Dios visita a su pueblo para ayudarlo. Por ejemplo, Éxodo 3:16 dice, Dios, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto, y los libera. En Ruth 1:6 dice, porque oyó, dice, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que Dios visita a su pueblo en el Éxodo, ¿para qué? Para librarlos. Dios visita a los israelitas ahí en el tiempo de los jueces, ¿para qué? Para darles pan. O sea que visitar a alguien no es que vamos a tomar mate, sino visitar a alguien es que lo ayudo. Visitar a las huérfanas y las viudas no es que pasas a ver cómo están nada más, sino es que les ayudás. Los visitás es porque le brindás una ayuda. Y eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y si nosotros no amamos a otros, no de vuelta, acá Santiago entendemos que cada epístola tiene su contexto, y acá es una de las primeras cartas, Santiago le está hablando a una audiencia judía. Por eso habla de viudas y huérfanos, pero el punto, por supuesto, es amar al prójimo. Por eso podemos aplicarlo a nuestro contexto. Quizás hoy nosotros no estemos rodeados de viudas que necesiten ser sostenidas, porque en su mayoría de los casos el gobierno lo hace, o la mujer tiene posibilidad de trabajar. Probablemente lo mismo quizás con los huérfanos en algunos contextos, pero sí nuestra piedad se va a ver en cómo amamos a otros. Y si nosotros tenemos cultos ordenados, predicamos buena teología, somos ortodoxos, pero no amamos a otros, no somos piadosos. Si nosotros vemos a un hermano en necesidad, lo va a decir después Santiago en capítulo 2, y le decimos que Dios te bendiga, hermano, voy a orar por vos. Nada más, eso es todo. No somos piadosos. Si nosotros vemos personas que van al infierno y no nos importa, no somos piadosos. Si vos estás constantemente pensando en vos mismo, no sos piadoso. Si vos no te esforzás por servir en la iglesia, para amar a tus hermanos, no sos piadoso. Y pienso hasta esto tiene una aplicación cuando servimos en la iglesia. Quizás solemos hacer esto, pero no ofender a nadie, pero solemos darle una planillita a la persona que diga dónde te gustaría servir, ¿no? Bueno, hermano, no nos importa dónde te gustaría servir. Perdón, si te ofendemos. Me gustaría que sirvas donde sos de bendición a otro. Y si te gusta enseñar, pero enseñando no bendices a nadie, bueno, no lo hagas, haz otra cosa. Y si te gusta cantar, pero cantás como yo, y bueno, hermano, gracias, canta en tu casa. Pero no quiero estar sirviendo en la iglesia donde así pensamos, donde a mí me gustaría servir, no importa dónde me gustaría servir, ni yo importa dónde me gustaría servir, importa dónde puedo ser de utilidad a otro, y eso quiero hacerlo, porque amo al prójimo, porque no estoy sirviendo en la iglesia pensando en mí, estoy sirviendo pensando en otros. Si vos sos una persona ensimismada, que no piensa en otros, no sos piadoso. No importa cuántos libros leas, cuántas teologías sepas, cuántos predicadores escuches, no sos piadoso. Y la segunda característica, ya terminando, dice guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago va a usar la palabra mundo, no en tantas ocasiones, pero en algunas ocasiones en su carta. Lo va a hacer en capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios? Lo va a usar en capítulo 2, versículo 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es probable que Santiago, cuando dice que se guarden del mundo, es muy probable que esté pensando en el amor al dinero. Muy probable. ¿Por qué digo esto? Porque acá en el versículo 27 dice que nos guardemos del mundo, pero en el capítulo 1 habla del amor al dinero o de la riqueza. Noten en capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ellos tenían una cosmovisión de las riquezas que no es correcta. Y en capítulo 2, versículo 5, cuando habla de que ellos estaban menospreciando al pobre, tiene que ver, amando al mundo o teniendo una concepción mundana de las riquezas, es que ellos estaban dándole honor al rico. Si notan en capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, etcétera, le dan el primer asiento. O sea, ¿qué hacían ellos? Cuando entraba una persona adinerada, ¿qué hacían? Le daban el primer lugar. Entonces, estos hermanos parece que estaban teniendo una concepción mundana de las riquezas. Ellos pensaban que ser rico era igual a ser piadoso, que ser rico era igual a ser quizás bendecido por Dios, y que ser pobre era lo peor que te puede pasar. Y Santiago en la carta varias veces, lo va a hacer también en capítulo 5, varias veces le dice: no, hermano, esto es al revés, esto es al revés. Ser rico no necesariamente es una bendición y ser pobre no necesariamente es una maldición. Así que cuando Santiago le dice que se guarden del mundo, lo más probable es que tenga que ver con esto, que se guarden del amor a las riquezas. Pero por supuesto, al hablar del mundo, habla de no solamente las riquezas, de toda la cosmovisión. Cuando usa ahí guardarse el mundo, nos dice que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y nos dice, ¿no?, que el mundo odia a Dios, el mundo odia a los creyentes. Santiago capítulo 1 nos da Primera Juan capítulo 2 nos da 3 características del mundo. Nos habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, podemos decir, hermanos, que amar al mundo, y conectado con lo que Santiago está diciendo, tiene que ver con vivir para nosotros mismos. La característica de una persona mundana, nosotros pensamos que un mundano es el que mira fútbol, ¿no? Ese es un mundano, el que tiene tele en su casa, ese es un mundano. No. El mundano es el que vive para este mundo. Ese es el mundano. Y qué casualidad que las riquezas suelen hacer que vivamos para este mundo. Las riquezas suelen darnos ¿qué cosa? Las riquezas suelen prometernos 2 cosas que nos da Dios: seguridad y felicidad. Las riquezas nos prometen seguridad. Si yo tengo dinero, ya no oro tanto, no busco tanto, no leo tanto, no me congrego tanto, no sirvo tanto, porque tengo dinero. Y eso me da seguridad. Y si estoy enfermo, pago un médico. Y si necesito que mis hijos tengan tal cosa, se lo compro. Y si necesito tal cosa, voy y lo pago. Yo puedo, yo soy mi Dios, con minúscula. Y nos prometen felicidad, ¿no? Entonces, una persona mundana es aquella persona que vive para este mundo, que vive centrada en sí mismo. Y concuerda, hermanos, con lo que Santiago dice de visitar las viudas y los huérfanos, o sea, de pensar en otros y guardarse del mundo. Concuerda, porque una de las características de una persona mundana es una persona que ve lo terrenal nada más. Y si en ese momento las personas debían guardarse de la mundanalidad, más nosotros. La característica de esta generación es una generación que dice:
viví para vos, viví para vos. Y las personas buscan iglesias que satisfagan sus deseos. Las personas viven en tal o cual lugar según sus deseos. Las personas se casan buscando ser felices ellos mismos. Buscan trabajos que le hagan felices a ellos mismos. Gastan dinero pensando solamente en ellos. Nosotros, nosotros y nosotros. La gran característica de esta generación es vivir para ahora. No pienses en el mañana. ¿Qué te suele? ¿Alguien te dice alguna vez? Hermano, sos joven. Aprovechá a estudiar la Biblia. Dale, aprovechá. Dejá de jugar al fútbol, dejá de mirar tanta televisión. Estudiá la Biblia. Dale, aprovechá tu juventud. Estudiá la Biblia, prepárate. Trabajá con esmero. Quizás en pocos años te vas a casar. Preocupate en ser piadoso. Quizás en 5 años vas a tener una esposa. Dale, trabajá, estudiá, serví al Señor. Cuando tengas 50, 60, 70, 80, ya tus fuerzas van a ir menguando. Ya no vas a poder servir al Señor con tanta fuerza. Dale ahora. Quizás cuando tengas, no sé, no quiero decir edad por las dudas, cada uno interprete, tantos años, quizás ya no puedas leer tanto, porque ya la vista te juega en contra, ¿no? Quizás ya no puedas hacer el esfuerzo de dormir 3 horas, porque el físico ya no te da. Quizás ya no puedas viajar tanto, porque el médico no te lo permite. Ahora sos joven, dale, hermano. Serví al Señor con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Espero que algunas, pero no tanto, ¿no? No tanto. Hermano, sos joven ahora, dale, disfrutá de la vida. Salí a comer, andá a jugar a la PlayStation, salí con tus amigos, quizás nada pecaminoso, estoy hablando de boliches acá, no estoy hablando de nada de eso. Salí con tus amigos, acostate todos los días de la mañana, salgan a comer, disfruten de la vida, no estudies tanto la Biblia, hacé tu devoción así nomás, porque sos cristiano y tenés que hacerlo, pero después disfrutar la vida. Salí a pasear, andate de vacaciones, viajá por el mundo. Cuando vayas de vacaciones, predicale a alguien para no sentirte mal, pero dale, disfrutá, ya vas a tener años. Mundano. Ese es un pensamiento mundano. No pensamos, ¿no?, que es un pensamiento mundano. Eso es un pensamiento mundano. ¿Por qué? Porque la característica del mundo es, Santiago nos dice, Juan nos dice, 1 Juan capítulo 2, el mundo pasa. El mundo pasa. Esa es la característica del mundo. El mundo pasa con sus placeres, con sus disfrutes. Entonces, si vos querés guardarte del mundo, como dice Santiago acá, lo que tenés que hacer es pensar en otros. No, por favor, no hagas una listita, porque justamente eso es lo que dice el versículo 26. Bueno, quiero ser una persona piadosa, así que no voy a tener tele en mi casa, no voy a mirar más fútbol, no me voy a reír, no voy a contar chistes, y hacemos listas. Podés hacer todo eso y ser un mundano, porque vivís para vos mismo. No hagas listas, hermano. Si vos querés ser una persona piadosa, empezá a pensar en otros y vivir para otros. Empezá a pensar en los que no te pueden devolver. Andá, no sé, a fundar una iglesia donde nadie te pueda retribuir nada, nada de nada. Andá, no sé, a predicar el evangelio a personas que, si se convierten, no te van a comprar un 0 kilómetro. No te lo pueden devolver. Viví para otros, pero no pienses en vos. Y no vas a ser un mundano. Por eso debes preguntarte. Me gustaría preguntarte para que vos te preguntes. A la luz de esto, ¿puedes decir que sos una persona piadosa? Y no estoy hablando de perfecto, por favor. Claro que todos nosotros vivimos para nosotros mismos, por momentos. Claro que todos nosotros malgastamos nuestro dinero, nuestro tiempo, todos lo hacemos, por supuesto que sí. Acá no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de piedad, de integridad. ¿Sos una persona piadosa? ¿Sos una persona que vive para otros? ¿Sos una persona que, podemos decirlo, ilustrarlo de esta manera, se acuesta pensando en cómo puedo servir mejor a mis hermanos? ¿Cómo puedo luchar por el avance del reino? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo administrar mi dinero de tal manera que otro conozca al Señor? ¿Cómo puedo usar mi tiempo? Quiero ir a jugar al fútbol, pero me voy a quedar estudiando la Biblia para poder bendecir a tal persona. Me voy a involucrar en la vida de alguien
voy a discipular a tal persona y va a ser un esfuerzo, pero lo voy a hacer. Y todo el tiempo pienso en otros. ¿Cómo puedo bendecir a otros? Bueno, esa es la característica de una persona piadosa. Pero si vos estás viviendo para vos mismo, envuelto en un manto de obras, de casilleros piadosos, como leer la Biblia, orar, etc., solo eso, la Biblia dice que no sos piadoso. Así que pregúntate, a la luz de este texto, ¿sos una persona piadosa? ¿Que está creciendo en piedad? ¿Que está yendo ese camino o no? Y para terminar, quizá puede ser que no haya piedad en tu vida, porque no hay evangelio. Quizás vos en un sentido no podés vivir, claro, vos vivís para vos mismo porque no has conocido al Señor. Entonces no podés vivir para otros. Nosotros amamos a Dios y amamos a otros, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y vemos la cruz, vemos al Hijo de Dios muriendo en nuestro lugar, resucitado en el tercer día, y diciendo ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y queremos salir corriendo. ¿Por qué? Porque hemos conocido el amor del Señor, pero quizás vos no has conocido el amor del Señor. Quizás tu caso va a ser como el que Santiago predique más adelante en capítulo 2. Quizás vos tenés una fe teórica, vos en teoría podés recitar el Evangelio de manera perfecta, pero no hay amor por otros en tu corazón porque nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Quizás no hay vida espiritual. Y en un sentido eso es un buen termómetro. Si vos te das cuenta que no podés amar a otros, no trates de amar a otros en primer lugar. Arrepentite de tus pecados. Vení al Señor, rogale que te salve, que tenga misericordia. Cree que Jesús es Dios hecho hombre que estaba muriendo en tu lugar. Rogale que te salve. Y solamente de esa manera vas a poder vivir para otros. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Pedirte perdón, Dios, porque todos nosotros, de cierta manera, tenemos conceptos errados a veces sobre nosotros mismos. Todos nosotros, en muchas ocasiones, Dios, pensamos que somos más íntegros de lo que somos, más piadosos de lo que somos. Señor, perdónanos por las veces que queremos disfrazar nuestra falta de piedad en ciertas actividades religiosas solamente. Perdónanos, Dios, por nuestra ira, nuestra falta de sabiduría al hablar. Perdónanos, Dios, por nuestro egoísmo, por vivir para nosotros, por no pensar en otros. Y queremos, Dios, que tú nos ayudes a ser una iglesia que piensa en otros, por favor, Dios. Ayúdanos a ser una iglesia que se da por otros y que no nos importa si nos van a pagar, nos van a retribuir, nos van a poder dar algo de alguna manera, no nos importa, Dios. Queremos amar a otros porque te amamos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Y también te ruego, si hay aquí alguien que no te conoce, que tú le llames, Dios, al arrepentimiento y a la fe. Si hay alguien que se da cuenta que no puede amar a otros porque tu amor no mora en su corazón, que pueda correr a los pies de la cruz, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.